Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes, puntualmente 21:30, nos reúne a la mesa familiar a hablar de estos temas que nos interesan a todos, de recomendaciones, de prevención, de cómo protegernos de las enfermedades y hablando de cualquier cosa que pueda amenazar a nuestra salud, a la integridad de nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Ya desde 11 años, ¿no es cierto?, cumpliendo la 11ª temporada y con el placer de siempre, con el gusto de siempre, con las ganas de siempre de compartir este instante, porque sé que ustedes están ahí y que lo vamos a hablar como siempre, de una manera sencilla, que nos entendamos, una manera coloquial. Y son temas importantes, ¿no es cierto? A veces hay que encontrar las formas, hay que encontrar las palabras para no lastimar a nadie, porque puede estar padeciendo esa enfermedad. Hoy con un tema interesante, con un tema que es muy frecuente, que mucha gente conoce bastante y otras no tanto, ¿no es cierto? Pero sobre todo, más que nada, para conocer de qué se trata, qué hacer, qué no hacer, hasta dónde preocuparse, ¿no es cierto? Ese es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de las convulsiones en general. ¿Qué son las convulsiones? ¿Qué son las convulsiones? ¿Por qué se producen? ¿A quiénes afectan? ¿Qué enfermedades están detrás de las convulsiones? Y sobre todo, ¿qué hacer y más aún qué no hacer ante la presencia de una persona que súbitamente en medio de la calle, en la vía pública, en la escuela, en el aula, en un comercio, presenta una convulsión? Y así como sabemos hacer RCP, también deberíamos saber cómo actuar frente a una convulsión hasta que aparezca la gente entrenada, la gente que nos va a asistir. Así que ese es el tema propuesto para los consejos de Manolo, hablar de las convulsiones. Así que vamos a la presentación y en 30 segundos volvemos. Bien, como les decía, el tema de hoy es convulsiones, preferentemente en los niños, pero esto también es aplicable a los adolescentes, los adultos, a cualquier persona que pueda padecer una convulsión, ¿no? Recuerden que pueden comunicarse a partir de este momento vía mensaje de texto, vía WhatsApp 3764-221440, a través de nuestras redes sociales que ustedes conocen, y trataremos de responder sus inquietudes en la medida de nuestras posibilidades, como siempre. Bien, vamos a comenzar por lo básico, por saber qué es una convulsión, ¿no es cierto? O qué son las convulsiones, ¿no? Porque habitualmente uno tiene la idea de que convulsión significa epilepsia, y necesariamente no es así, ¿no es cierto? No toda persona que tiene una convulsión tiene una epilepsia. Entonces, pueden haber convulsiones de distintos tipos que no tienen nada que ver con la enfermedad, pueden haber las pasajeras, pueden haber como consecuencia de alguna otra enfermedad. Entonces, empezamos por definir a las convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? Son crisis agudas de contracciones musculares involuntarias. Vayan tomando nota de cómo es. Son crisis, o sea, se presentan bruscamente, agudas, de contracciones de los músculos, contracciones musculares, y que son involuntarias, o sea, no es que uno las provoca, sino que de golpe una persona empieza a tener contracciones en los músculos y que son secundarias a una descarga neuronal. ¿Qué quiere decir neuronal? Que el foco desencadenante está en el cerebro, ¿no es cierto? Está en el cerebro porque hay una lesión,
porque hay una afectación, porque hay un foco que puede llamarse epileptógeno o un foco convulsivo. Entonces, la convulsión es una crisis aguda, ¿no es cierto?, de contracciones musculares involuntarias, aparezcan sin que yo las desee y son secundarias a un proceso generalmente neurológico. Pueden ir acompañadas de otros síntomas, como alteraciones del sensorio, o sea, alteraciones de la conciencia. Durante una convulsión, la persona o el niño puede perder la conciencia o puede perderla parcialmente o puede estar medianamente lúcido. También pueden haber alteraciones de la conducta. Mientras está padeciendo una convulsión, pueden haber conductas, ¿no es cierto?, que son atípicas o también trastornos psíquicos, ¿no? La convulsión típica y más frecuente es la que se denomina tónico-clónica. Les voy a contar qué quiere decir tónico-clónica. La convulsión tónica es la siguiente. La convulsión tónica es esta que hace de golpe el músculo, hace esto, aumenta el tono, ¿no es cierto? Y es lo que se llama una hipertonía, o sea, los músculos se ponen duros. Generalmente hablamos de las extremidades, son los brazos, son las piernas, puede ser la cabeza, entonces es una convulsión tónica. La convulsión clónica es cuando el miembro o el músculo adquiere movimientos, o sea, empieza a sacudirse. Y el conjunto, o sea, la unión de estas dos circunstancias, la convulsión tónico-clónica, es cuando se conjugan las dos. O sea, es lo que uno ve en un paciente que tiene una epilepsia, por ejemplo, que cae al suelo y comienza a convulsionar, empieza a hacer estos movimientos. Movimientos repetitivos, involuntarios, incoordinados, ¿no es cierto?, descargas paroxísticas de los músculos y que son, como les decía, tónico-clónica, o sea, habitualmente es esto. También está, menos frecuentemente, la convulsión tónica, donde el paciente extiende los brazos o las piernas y queda como rígido, o la clónica, donde simplemente hay un movimiento, ¿no es cierto?, sin aumento del tono. Pero les diría que lo más frecuente es encontrarnos con una convulsión tónico-clónica. Bien, de acuerdo a la edad de aparición, porque no es lo mismo que hablemos de una convulsión en un recién nacido, en un niño, en un adulto, uno puede inferir o puede presumir, presuponer alguna causa. Por ejemplo, a la edad en que aparece la convulsión. Si la convulsión aparece en un recién nacido, uno tiene que pensar inmediatamente en dos o tres cosas. Primero, los chicos que tienen más tendencia a convulsionar son los chicos que fueron prematuros. O sea, han pasado por todo un proceso, han nacido con 1 kilo, 1 kilo 200, 1 kilo 300, han estado en incubadora 2 o 3 meses, han sido dado de altas, y si por alguna circunstancia, llámese, por ejemplo, una lesión cerebral, una falta de oxigenación, ha quedado un foco en el cerebro que se llama foco epileptógeno o foco convulsivo, en algún momento produce la descarga y produce la convulsión. Por eso los chicos prematuros, que habitualmente suelen quedar con lesiones seculares neurológicas mínimas, pero pueden desencadenar en cuadros convulsivos. También las infecciones, obviamente que un recién nacido que de repente, que está perfectamente bien y tiene una convulsión, lo primero que debemos pensar es que también puede estar cursando una infección. Y si está cursando una infección, ¿cuál sería esa? Debemos pensar lo peor. Debemos pensar, ¿es una meningitis? ¿Es una encefalitis? ¿No es cierto? Entonces, inmediatamente pensar en esos cuadros, que obviamente eso es resorte del médico que lo está atendiendo o que lo va a atender. Y también, a veces uno no encuentra la causa. Por ejemplo, si es una meningitis, uno tiene la forma de hacer el diagnóstico, hace una punción lumbar. Si es una encefalitis, exactamente lo mismo, o hace una imagen, una resonancia. Ahora, cuando no encontramos la causa, debemos empezar a pensar en las enfermedades más raras. ¿Y qué son las enfermedades que se llaman neurometabólicas? Son enfermedades muy difíciles, ¿no es cierto?, de encontrarlas, de hacer el diagnóstico, porque hay que hacer
una serie de estudios, muchos están al alcance, otros no. Hay que pensar en problemas de falta de potasio, de magnesio, de calcio y otras enfermedades que se llaman metabólicas, porque interfieren algunos elementos que forman parte del metabolismo humano, del metabolismo corporal. Estas enfermedades habitualmente son congénitas o son genéticas, entonces se pueden transmitir de padres a hijos y a veces estas son las que van a producir en el niño, en el recién nacido, las convulsiones. Y tampoco se asombren si se hacen las punciones lumbares, si se hacen los estudios, si se hacen los estudios metabólicos y no se detecta la causa de la convulsión. Muchas veces pasa que el chico sigue convulsionando o ya tiene el diagnóstico de un niño convulsivo y el pediatra o el neurólogo pediatra no le pueden dar una definición, una causa de por qué se produce la convulsión. A veces cuesta mucho, lo importante es tratar la convulsión, de que ésta no se repita, de que no avance, de que no sea reiterativa, más allá de la causa que en algún momento podremos encontrarla o no. Una convulsión, como bien dice acá, no necesariamente confirma una epilepsia. O sea, no quiere decir que cuando un chico tiene una convulsión es un niño epiléptico. No le pongamos el rótulo porque a lo mejor tiene una convulsión febril, va a tener una, va a tener dos, tres y después no va a tener nunca más. Y tampoco va a ser un chico epiléptico. Entonces, hay que estudiarlo, pero de ahí la conclusión de que una convulsión no necesariamente confirma una epilepsia. Sería un signo más o un síntoma más de una epilepsia, pero puede no serlo. Cuando hablamos de epilepsias, que todo el mundo lo conoce y relaciona con convulsiones, generalmente existe o una predisposición genética o existe una lesión cerebral previa. Yo les decía, por ejemplo, si un recién nacido durante el nacimiento tuvo una falta de oxigenación por un parto dificultoso, porque hubo que practicarle una reanimación, o un chico que sufrió una anoxia, o sea, una alteración durante su gestación mientras estaba dentro de la panza de la mamá, ese chico pudo haber quedado con una lesión cerebral. Esa pequeña lesión cerebral que después se calcifica es el foco que el día de mañana va a ser el disparador de las convulsiones. Por eso les digo, a veces uno dice, ¿pero cómo? Mi bebé nació perfectamente bien, tuvo un parto normal, no le faltó oxígeno. A las 48 horas me fui a mi casa, estaba todo bien y de golpe empezó a convulsionar. Bueno, busquemos los antecedentes familiares, si hay familiares convulsivos en el grupo familiar, en el entorno. Pensemos cómo fue el embarazo, si durante el embarazo no hubo alguna causa que pudiese haber, digamos, afectado al bebé y que ni siquiera nos dimos cuenta. Entonces, esa también es un área que no hay que perderla de vista, ¿no? En la epilepsia, generalmente entonces existe una predisposición genética o una lesión cerebral previa que favorece la aparición frecuente de las convulsiones. También, esto es válido aclararlo, pueden existir convulsiones aisladas o idiopáticas. Siempre que los médicos no encontramos la causa, hablamos de lo idiopático. Idiopático quiere decir no encontramos la causa, no sabemos cuál es. Hipertensión arterial idiopática, por ejemplo. No sabemos la causa, no es renal, no es cardíaca, no es nerviosa, no es por estrés. ¿Qué es? Es idiopática. Cuando uno no conoce la causa o no puede llegar al diagnóstico, se conoce como idiopática, como bien dice ahí, sin causa. En un paciente sin que éste padezca, por supuesto, de una epilepsia. Bien, ahora, debemos diferenciar, esto es importante, cómo es el interrogatorio de un chico en el cual en algún momento aparece una convulsión. Es, digamos,
hay que prestar mucha atención. Por supuesto ustedes van a decir, pero doctor, él tuvo una convulsión, yo lo único que atiné es atenderlo, a ver, ahora y usted me está preguntando cómo fue, pero si uno presta atención, hay datos que son muy útiles para el profesional, sea el neurólogo, sea el pediatra, sea el médico de cabecera. Entonces, ¿qué debemos preguntar ante la aparición de una convulsión? Primero, ¿cómo comenzó? Si fue en forma súbita, si fue en forma brusca, si fue después de una caída, si fue después de un golpe en la cabeza, si fue después de tomar algún medicamento, si fue después de ingerir algún alimento, alguna bebida, o si tomó alguna pastilla. O sea, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? Segundo, si fue localizada. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de convulsiones generalizadas cuando es todo el cuerpo el que entra con ese movimiento. Habitualmente el paciente pierde el conocimiento, cae al piso, queda acostado y comienza a convulsionar, a tener esos movimientos. Entonces, eso sería una convulsión generalizada. Ahora, si fue localizada, es la que aparece en un sector del cuerpo, por ejemplo en un brazo, por ejemplo en una pierna, por ejemplo solamente en la cabeza. Entonces, pueden ser localizadas o pueden ser generalizadas. Eso tiene mucha importancia. También si progresó hacia otros sectores, a lo mejor comenzó siendo una convulsión localizada a una cierta zona, como puede ser el miembro, y de ahí generalizarse, transformarse en una convulsión que afecta a todo el cuerpo. ¿Cuánto duró la convulsión? 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos. Eso hace mucho al diagnóstico, al pronóstico y al tratamiento, ¿no es cierto? Porque eso nos da a nosotros una idea de acuerdo a cuánto dura la convulsión, qué le depara a esa persona en el futuro. También si aparecieron signos o síntomas asociados a la convulsión. Por ejemplo, hay gente que está perfectamente bien, estamos conversando, estamos hablando y de golpe comienza a convulsionar. Bueno, probablemente sea una persona epiléptica que se olvidó de tomar la medicación o que tuvo una descarga por algún estrés o por algún otro factor. Entonces, uno sabe, ¿no es cierto?, si es un síntoma aislado. Ahora, distinta es la convulsión que aparece en el entorno de una enfermedad. Por ejemplo, si un chico tiene fiebre, tiene vómitos, tiene trastornos de la conciencia, si tiene dolor de cabeza y después se manda una convulsión, obviamente que eso es un problema un poco más serio y seguramente la convulsión forma parte del entorno de la enfermedad. Es uno más de los signos o síntomas que integran por ejemplo, a una meningitis, a una encefalitis, a un tumor cerebral, a una enfermedad metabólica, ¿no? También es importante preguntar si hay compromiso de la conciencia, o sea, si durante la convulsión, por ejemplo, uno le habla a la persona o al chico, si éste está perdido, si está con los ojos, como dicen las mamás habitualmente, se le fueron los ojitos para atrás, se le pusieron en blanco y comenzó a temblar y comenzó a convulsionar. Eso es lo habitual, ¿no es cierto? Y esto que ustedes van a decir si hubo un aura. ¿Qué quiere decir un aura? Habitualmente esto se da en las personas con epilepsia. Cuando una persona tiene una epilepsia, siente lo que se llama el aura. El aura es como una premonición de que va a tener una convulsión. Hay gente que cuenta, son personas con epilepsia obviamente, que cuentan que instantes antes de tener una convulsión sienten un olor muy especial o sienten un sabor en la boca o tienen una sensación de que ven algo. Eso es lo que se llama el aura premonitorio. Esa persona que siente siempre el mismo olor sabe que a los 30 segundos va a tener una convulsión y como que se prepara, ¿no es cierto? Pero ya estamos hablando de una persona que tiene un diagnóstico, que tiene una epilepsia y la convulsión va precedida por esa aura. Y hasta los familiares ya lo conocen, ¿no es cierto? Y también la duración del periodo postconvulsivo inmediato.
Esto es importante. ¿Cuánto puede durar una convulsión? Habitualmente depende de la causa, depende de la enfermedad. Por ejemplo, las convulsiones febriles. Las convulsiones febriles, que son las más frecuentes y las más inocuas, quiere decir las que menos problemas nos van a traer, son convulsiones que duran poco tiempo, segundos, a veces minutos, no más de 5, 7, 8, 10 minutos, y se recuperan espontáneamente. Tienen la característica, nosotros las llamamos febriles, pero pueden aparecer un ratito antes de que haga la fiebre, en el pico de la fiebre o inmediatamente cuando está bajando la fiebre. Esas son las convulsiones febriles, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros nos encontramos con que un chico tiene una convulsión febril, tampoco quiere decir que cada vez que tenga fiebre va a tener una convulsión. Eso es importante aclararlo, porque las convulsiones febriles son aquellas que aparecen sí o sí durante el periodo en que el niño tiene fiebre. Llega un momento en que la fiebre lo hace convulsionar, habitualmente ceden en forma espontánea, 10 o 15 minutos a lo sumo, y el chico se va recuperando de a poquito y ya debemos saber que cada vez que tiene fiebre puede o no convulsionar. Le hacemos todos los estudios, lo mandamos al neurólogo, el neurólogo le hace un electroencefalograma, le hace un video, le hace todos los estudios metabólicos y resulta que el chico no tiene nada, los electros son normales. Entonces uno llega a la conclusión de que es una convulsión febril. Entonces le dice, mire señora, quédese tranquila, su hijo va a tener convulsiones hasta los 5 o 6 años y a partir de ahí nunca más va a tener una convulsión. Así que hay que cuidarlo en el momento de la convulsión para que no se lastime, para que no se le falte oxígeno, para que no tenga un trastorno, un accidente mientras tiene la convulsión, ¿no? Bien, si continuamos, vamos a encontrarnos con esto. ¿Qué preguntar? Seguimos preguntando, porque nosotros, la inquietud de los padres es ¿por qué convulsionó? No tiene una meningitis, no tiene una encefalitis, tendrá una epilepsia. Entonces es muy importante hablar con los padres o con las personas que estuvieron presentes durante la convulsión. Si hay antecedente, o sea, si es la primera vez que le pasa, si esto es una... Hay mamás que tienen, digamos, un manejo muy bueno del tema, entonces saben qué hacer cuando aparece una convulsión. Ahora, cuando es la primera vez, es realmente desesperante, ¿no es cierto? Es un cuadro muy alarmante, es un cuadro que angustia mucho porque uno no sabe qué va a pasar. Entonces, siempre hay que preguntar, ¿es la primera vez? ¿Es la segunda? ¿Es la tercera? ¿Cuántas veces le pasó y hace cuánto? ¿Hay en la familia otra persona que tenga convulsiones, hermanos que tengan convulsiones, primos que tengan convulsiones, antecedentes familiares de convulsiones o epilepsia? Esto nos aclara bastante el panorama, porque si en la familia resulta que hay, la mamá ha tenido convulsiones cuando era chica, los hermanitos también, algunos primos, uno sabe que hay un patrón, ¿no es cierto? Y sabe que eso puede ser un tipo de epilepsia, puede ser un tipo de convulsión y es más fácil de manejar. También es importante saber si viene realizando algún tratamiento, porque hay chicos que si por supuesto tienen una sola convulsión y es el debut, la primera vez, no van a estar medicados. Pero si vienen a la consulta o a la guardia, porque esto habitualmente uno lo ve en la guardia de los hospitales o de los sanatorios, si uno se encuentra con esto, le pregunta, bueno, ¿con qué medicación está? Porque puede ser que esté tomando el medicamento adecuado para las convulsiones, puede ser que no haya tomado ese día la dosis adecuada, se haya olvidado, puede ocurrir algo que ocurre muy frecuentemente en los convulsivos, y que es que después de tomar un cierto tiempo un medicamento y andar perfectamente bien, el organismo como que se acostumbra a ese medicamento y comienzan a aparecer las convulsiones de nuevo. Quiere decir que ya ha adquirido una cierta resistencia a ese medicamento, entonces empiezan a cambiar por otros anticonvulsivantes. Y a veces no solo se cambian,
se saca uno y se pone el otro, sino que a veces se agregan, se van agregando 2, 3, 4, 5, hasta encontrar el anticonvulsivante ideal. Bien, antecedentes de enfermedades sistémicas. ¿Qué quiere decir enfermedades sistémicas? Enfermedades que afectan a todo el organismo. Por ejemplo, si un chico tiene una enfermedad sistémica, o una persona, una enfermedad sistémica, como un lupus, una esclerodermia, una esclerosis, un ELA, bueno, uno sabe que en ese contexto puede aparecer el tema de las convulsiones. También es importante la exposición a los fármacos, ¿no es cierto? Esto lo hemos hablado en muchísimos programas en estos 11 años, que los medicamentos no tienen que estar al alcance de los niños. O sea, sobre todo los medicamentos de los adultos. Ningún medicamento. El chico es un chico y ve eso, parece un caramelo, parece una pastillita y se lo ingiere. Hay medicamentos que si los niños ingieren pueden producir convulsiones. Entonces resulta que la convulsión es efecto de un medicamento que no es para la convulsión y que fue ingerido en forma accidental o que fue ingerido ex profeso, pero sin saber que le iba a provocar todo este trastorno. También no debemos descartar los tóxicos ambientales. Uno tiene que preguntar si no hubo una fumigación en los días previos de la casa, del predio de al lado, de un baldío, si no hubieron tóxicos en el ambiente, si no tiró un insecticida, un aerosol, un desodorante de ambiente, un limpiahornos. Todos pueden tener efectos y producir convulsiones si hay un organismo predispuesto a tenerlas, ¿no es cierto? Hablamos también de los desechos ambientales, de los pesticidas, y acá es importante hablar de los pesticidas, porque ustedes saben que los pesticidas se usan mucho en las cosechas, ¿no es cierto? Tanto en las plantaciones, sobre todo en el tabaco, en la hierba, en el té, y en mucho tiempo se usaron unos pesticidas que se llamaban organofosforados. Estos después estuvieron prohibidos, obviamente, porque producían tremendo daño en los niños, en las personas que trabajaban en estas zonas. Fíjense al punto tal que la zona centro de Misiones, Oberá específicamente y sus alrededores, que tenía unas tremendas plantaciones, ¿no es cierto?, y las sigue teniendo, pero se usaban pesticidas que no eran los adecuados, y se llegó a la conclusión de que en un momento, hoy ya no, gracias a Dios, pero en un momento, el mayor porcentaje de niños con leucemias, escuchen lo que les estoy diciendo, con leucemias, provenían de Misiones. Esto se dieron cuenta en el Hospital Garrahan. En un estudio multicéntrico que se hizo en todo el país, se dieron cuenta de que antes, no ahora, pero antes, todos los chicos con leucemias eran derivados al Hospital Garrahan de Buenos Aires. Y se encontraban con que, casualidad, venían de Misiones y venían de la zona centro. Y venían de hijos de trabajadores de la tarefa, de la cosecha, ¿no es cierto?, de las plantaciones. Entonces se llegó a la conclusión de que, amén de las convulsiones, podían producir otras enfermedades, como leucemias, como malformaciones congénitas. Por ejemplo, una mamá que estaba embarazada y participaba en la cosecha, en la recolección, podía ver que su bebé fuese afectado. Entonces, todo esto es importante para saber, ¿no es cierto?, a qué nos exponemos o cuál puede ser, para tratar de llegar al kit de la cuestión, a saber por qué el chico tuvo una convulsión, cosa que a veces no es sencilla. Bien, tenemos que vamos a hacerlo ya, estas disquisiciones acá, les leo rápidamente y después les explico cada uno con qué enfermedades nosotros debemos hacer un diagnóstico diferencial. O sea, bueno, a ver, el chico tiene una convulsión, pero también, o sea, puede ser una epilepsia, pero debemos pensar en otras enfermedades, en el espasmo de sollozo, en los síncopes, en el vértigo paroxístico, en las mioclonías del lactante,
en las mioclonías de la infancia y en las distonías paroxísticas. Pero bueno, si nos dan un par de minutos, hablamos rapidito de cada una de ellas después de la pausa. Estamos hablando de convulsiones en la infancia, definimos qué son, cuáles son las causas, en quiénes aparecen, qué hay que preguntar, y en el próximo bloque vamos a hablar de qué otras enfermedades pueden simular una convulsión, vamos a ver cómo estudiarlas, vamos a ver cómo tratarlas y qué recomendaciones tomar. Ya volvemos.